Miren, en el año 78, en los estertores, 77, 78, en los estertores del franquismo se editaban 50.000 páginas al año de boletín. Esto en un estado intervencionista. Pues en el año 2010 se editan 800.000 páginas de boletín al año. En papel, todavía. Esto es por lo del cambio climático. No hemos aprendido. Habrá que intentar que lo hagan vía telemática, porque aunque hay una ley que obliga, en teoría, a que el 1 de enero del 2010 ya estuvieran todos los boletines informáticamente disponibles para los ciudadanos, pues las comunidades autónomas no lo han hecho. Pero ¿y qué decirles de gastos fáciles de reducir, como las televisiones? Nos gastamos al año, o hay una deuda, mejor dicho, en televisiones públicas de 1.600 millones de euros. Son datos de Deloitte del año 2007. 1.600 millones de euros es un poquito más lo que Grecia necesita por parte de España, la aportación que España haría a Grecia para solventar su problema de deuda. 1.600 millones de euros es una cantidad muy relevante, con la que se pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, pues esto es la deuda de las televisiones autonómicas, y es que hay sitios en los que hay 2, 3 televisiones autonómicas, un montón de radios. Madrid es uno de ellos, ¿no? Y además televisiones autonómicas en general, pues no hay más que ver los informativos de Telemadrid y, hombre, por ejemplo, el informativo de la noche, ¿no? Pues es muy independiente, pero la presentadora que lo presenta pues trabajaba en FAES antes de hacer el telediario de la noche. Bueno, pues no parece que sean criterios de independencia en la selección de los presentadores. 50 universidades públicas, por cambiar de tema. En España hay tantas universidades públicas como en Alemania, y Alemania tiene casi el doble de población que España, y desde luego creo que bastante mejor calidad en su universidad que nosotros. 50 universidades públicas, hay más que institutos había hace 25 años o 30 años en España. ¿Son necesarias 50 universidades públicas? Por cierto, nuestros estudiantes, cuando terminan la universidad, ¿realmente salen preparados? ¿Tienen formación? ¿O hay una burbuja educativa de la educación superior española y realmente no son comparables con los estudiantes que salen de otros países? Por esto, porque hay demasiadas universidades creadas en muy poco tiempo, con profesores pues relativamente poco preparados. En cuanto a estos costes evitables, podemos mencionar también la proliferación de órganos públicos y privados, empresas públicas. Esto es una de las cosas más graves. Ha habido un 80% de incremento en los últimos años, tanto de empresas públicas como de fundaciones. Miren, les diré, por ejemplo, que en Andalucía las empresas públicas, creo que son 54, tienen tantos trabajadores para gestionar 5.000 millones de euros como la Seguridad Social. Bueno, 7.000 trabajadores menos que la Seguridad Social. Las empresas públicas andaluzas tienen 20.000. Bueno, pues la Seguridad Social tiene 27.000 trabajadores. Pues la Seguridad Social con 27.000 trabajadores, no es porque trabaje allí, gestiona 1/3 del presupuesto nacional, 101.000 millones de euros. Las empresas, 54 empresas andaluzas gestionan 5.000 millones de euros, tienen 20.000 trabajadores. Desde luego no se dedican no son médicos, no son enfermeros, no son profesores, no prestan servicios públicos. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa con la deuda de estas empresas públicas y estas fundaciones que han crecido en su número tan vigorosamente en los últimos 4 años? Habría que preguntarse por qué. Quizás tengamos una deuda oculta, que el déficit español en los últimos años haya sido mayor cada año del realmente reconocido y, por tanto, nuestra deuda acumulada sea también mayor. ¿Cómo lo vamos a pagar en el futuro? Porque algún día habrá que pagarlo. Creemos que tiene que haber transparencia. Pero junto a esto nos podemos encontrar en esta proliferación de órganos públicos y privados con cosas que se crean como la Sociedad Estatal de Alquiler, que tuvo 10 millones de pérdidas ya en el año 2008. Vamos, que se crean cosas que no sirven absolutamente para nada y que se sabe que son inútiles y que una vez creadas no se suprimen. Porque, claro, como hay que justificar la existencia de un Ministerio de la Vivienda, imprescindible, ¿no?, justificar la existencia de un Ministerio de la Vivienda, pues nosotros consideramos que es necesario mantener esta agencia, esta sociedad, que es una sociedad que se podría haber suprimido. Porque otra de las cosas claves en nuestra organización
es la propia organización del Estado, el gobierno de la nación, de los gobiernos autonómicos, gobiernos que tienen más ministerios o un gobierno que tiene más ministerios de los realmente necesarios, que cambia cada 2 por 3. Cuando cambias y cuando divides ministerios, eso tiene un coste elevadísimo. El crear un ministerio nuevo no es una cosa gratuita, porque hay que reasignar los funcionarios, hay que ver quién se encarga de una cosa, hay que hacer las cosas bien. Y cuando tú lo creas única y exclusivamente por imagen, al final tiene un coste en los ciudadanos. Si lo crearas porque es necesario, porque hay una nueva política pública, otra cosa sería. Vamos a pasar también a hablar de los gastos de personal y funcionamiento. Personal de confianza, ¿qué decirles? Se ha incrementado de forma voluminosa el personal de confianza. Es una cantidad tremenda y es la tendencia. Y eso va en contra de la profesionalización de la Administración, de una Administración que sea eficaz, que esté dedicada a resolver los problemas de los ciudadanos. Un personal de confianza con gabinetes de presidentes que reproducen los ministerios. El gabinete de Zapatero replica cada uno de los ministros, y es porque no se fía de ninguno de sus ministros, y entonces tiene un gabinete para llevar en contra a los ministros y, por supuesto, no se ponen nunca de acuerdo, y así vemos que cuando nos comunican las cosas, que no es un problema de comunicación, unos dicen una cosa, otros dicen la contraria, y es porque no hay coherencia en el funcionamiento de la Administración. La diferencia salarial, una diferencia salarial que no responde al servicio que se presta por parte del funcionario o del empleado público, que no responde a su puesto de trabajo, a la peligrosidad de su puesto, a las funciones que tiene que cumplir y que lleva a que se creen agravios comparativos entre la Policía, por ejemplo, nacional y los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza, por no hablar de los profesores, de los médicos que cobran distintos salarios entre las diferentes comunidades autónomas. Miren, cuando la ministra de Sanidad acordó con estos consejeros de Sanidad hablar de varias cosas, llegó al acuerdo de reducir el gasto farmacéutico, que ya era competencia del Estado, y una de las cosas clave, porque la sanidad es intensiva en mano de obra, o sea que reducir los costes de personal ahorra mucho. En la que no se pusieron para nada de acuerdo fue precisamente en resolver este problema de las diferencias salariales entre las distintas comunidades autónomas. Bueno, pues esto es clave y lo podía hacer el Estado, porque el Estado tiene competencias para hacerlo, pero renuncia a hacerlo. ¿Y por qué renuncia a hacerlo? Porque no está dispuesto a enfrentarse a los problemas reales, a enfrentarse a las comunidades autónomas. Bueno, gastos excesivos de personal, como hemos comentado anteriormente, y veamos un pelín la evolución de los gastos de personal. Hemos visto el sector público estatal cómo ha ido perdiendo empleados, ha bajado de 1.308.000 en el año 90 a más o menos unos 600.000 en enero del 2009, pero habiendo perdido año a año, en los últimos años, sin embargo, lo podemos comprobar, lo que es del año 2008, que aquí ha desaparecido, pero es enero del 2008 a enero del 2009, ha habido un incremento del 0,4%. Esto en plena crisis. O sea, en plena crisis el Gobierno de la Nación ha hecho que la Administración General del Estado crezca en número de empleados públicos. Las comunidades autónomas han tenido un crecimiento exponencial de 514.000 a 1.332.000. La Administración local también ha crecido. Fíjense, del año 1990 al año 2010 se ha crecido en 500.000 de funcionarios públicos. 500.000 de funcionarios públicos cuando la población española ha crecido pues, en unos 7-8 millones. Es aproximadamente un cuarto. Ahora mismo hay un 20% más de funcionarios, un 25% de funcionarios, perdón, 25% de funcionarios más que había en el año 2000. Una cantidad a todas luces excesiva y además repartida de la manera en la que vemos, por ejemplo, fíjense lo que había en Cataluña en el año 90, en enero del 2009, en Madrid en enero del 90 y en enero del 2009, el crecimiento tan importante en funcionarios públicos no justificado. Así que estos son los datos con ejemplos puestos al servicio de una metodología que pretende determinar cuál es el sobrecoste del Estado autonómico. He sido muy duro y muy serio en la información de estos datos, pero nos sirven esta metodología para poder realizar una cuantificación del coste del Estado autonómico, porque al final lo que queremos saber es cuál es, mediante indicadores objetivos, cuál es la eficiencia y la eficacia de la Administración pública.